Sí, sí, luego está disponible. Bueno, como comentamos, bueno, os comenté el martes, voy a presentar el clustering y los avances en LICI. Vale, del clustering lo que os voy a explicar es más o menos, este es el índice. Primero hablaremos sobre el clustering que se obtiene sin normalizar los datos de las variables cognitivas. Luego ese clustering, pero previa a una normalización de los datos. La comparativa de los dos clusterings y unas conclusiones. Antes que nada, me gustaría remarcar la importancia de normalizar los datos, más que nada porque si no se normalizan y dentro de nuestras variables que usamos para crear los grupos hay una que tiene un rango muy superior a los demás, por ejemplo, que la mayoría de variables tomen valores entre 0 y 1 y otra que tome valores entre 0 y 20, pues esa que toma valores de 0 y 20 va a tener un peso mucho más mayor que las otras variables si no se normalizan los datos. Entonces, esto hace, si no hay una normalización previa al clustering, que esa variable que tiene un rango mucho más mayor coja más peso. Entonces, es como que el modelo está sobreentrenado, vamos a decirlo así, en verso a esa variable que tiene un rango de magnitud más grande. Y una de las cosas que nos chocó, por así decirlo, es que en estudios vuestros, donde habéis hecho también un clúster de pacientes, que es uno mediante resonancia magnética y otro mediante teoría de grafos y la entropía del eje, sí que se normalizaban los datos. Pero para realizar el clustering mediante las variables cognitivas no se ha hecho esta normalización. Entonces, claro, al principio no sabíamos si era porque, que se lo comenté a Inés, no sabíamos si era porque vosotros habíais decidido que no preferíais normalizar esas variables por lo que sea clínicamente, pues vuestra opinión clínica o no lo comentasteis. Me dijo Inés que no lo habíais comentado. Entonces, lo que tenemos ahora para los dos tipos de clústeres, o sea, normalizando y sin normalizar, son 271 pacientes, de los cuales 266 ya habían sido clasificados previamente. Y los datos cognitivos que se usan para hacer la clasificación, pues son 7 datos de la escala de VAX y, perdón, 6, sí, ¿no? Sí, y el porcentaje de RES perseverativos de este test, que bueno, yo, pues vosotros sabéis lo que significa, yo no, pero son los datos que me pasa Inés. Entonces, lo primero que hicimos fue replicar el clustering de datos cognitivos siguiendo el artículo publicado, es decir, sin normalizar las variables. Obtuvimos que el número óptimo de clústeres también es 2, como había salido con los 198 pacientes que usáis en el artículo. Y si graficamos el clúster en las dos primeras dimensiones de la PCA, obtenemos esta figura. Es un poco, esta figura bueno, te puede, ¿cómo le digo? Da lugar a confusión, porque si tú ves esto así, dices, ostras, los dos clústeres están, bueno, hay una parte importante que está solapada el uno con la otra, pero aquí solo tenemos un 60% de la variancia, por lo tanto no todas las características del clúster están graficadas aquí en el plot. Por lo tanto, seguramente si tuviésemos en cuenta las 7 variables que se usan para hacer la clasificación, sí que veríamos que estos dos grupos están separados. Entonces, es para tener una idea, pero no tenemos que cogerlo esto a pies juntillas. Simplemente es para dar una idea. Luego lo que hicimos fue graficar variable versus variable, o sea, pues la VAX1 versus la VAX2, y aquí tenemos sus distribuciones y luego en cada color es un clúster. O sea, cada puntito es una observación, un paciente, y el color pues es que pertenecen a un clúster u otro. Esto también lo hicimos para ver si, yo qué sé, pues la unión de dos variables cognitivas pues nos permitía diferenciar muy bien dos clústeres. Sí que, por ejemplo, aquí se ve que se pueden diferenciar, pero al final es la suma de las 7 variables lo que permite hacer el clúster. Y lo que obtuvimos, si miramos la clasificación en sí, es que todos los pacientes
mantienen el grupo original. Es decir, se ha replicado el clúster que estaba publicado en el artículo de Inés. En total hay 128 pacientes en el clúster 1, que sería el que está peor cognitivamente, y 143 pacientes en el clúster 2. Entonces, lo que hicimos fue volver a hacer este análisis, pero normalizando previamente las variables. Para normalizar los datos usamos el Z-score, que es la normalización que habéis usado en los otros clústeres, en el clúster de resonancia magnética y en el de EEG, que lo que se hace es a cada observación se le resta la media de todas las observaciones y se divide entre la varianza. Y en normalizando los datos también sale que el número óptimo de clústeres es 2 y entonces la representación de los grupos en las dos primeras dimensiones de la PCA es esta, que aquí sí que se ven vemos que no hay solapamiento entre grupos. De nuevo, estamos representando solo el 60% de la varianza, por lo tanto, tampoco si no tuviésemos este sombreado del grupo, nos costaría a nosotros diferenciar dos grupos. Pero es lo que digo, tendríamos que tener en cuenta las 7 dimensiones de la PCA para poder ver los dos grupos claramente, cosa que no podemos graficar. También lo que hicimos fue hacer una variable cognitiva versus otra. Y como ya veis, esta figura y la anterior, la de sin normalizar los datos, se parecen mucho, simplemente que hay algunos pacientes que han cambiado de grupo, por lo tanto, si antes estaba en azul, ahora está en negro, y si antes estaba en negro, está en azul. Una cosa también importante a destacar, si os fijáis en la distribución de cada variable, podéis ver que la distribución no ha cambiado, porque normalizar los datos a la hora de hacer un clúster no significa hacer que su distribución sea normal, simplemente ponemos la media en 0 y la desviación estándar en 1. Entonces, normalizando los datos, lo que obtenemos es que 39 pacientes cambian de grupo. La mayoría pasan al clúster 2, es decir, a los que están mejor cognitivamente. De estos 39, hay 32 que han pasado del clúster 1 al clúster 2. Vale, creo que aquí no quería decir nada más. Entonces, hicimos una comparativa para ver qué clúster, digamos, era el que estaba mejor. Aquí lo que tenéis graficados es, otra vez de nuevo, el clúster en las dos dimensiones de la PCA. En rojo fuerte, bueno, el que es así como más subrayado es, en este caso, son los pacientes que pertenecían al clúster 2 y ahora están en el clúster 1, y los que están en azul oscuro son los que pertenecían al clúster 1 y ahora están en el clúster 2. Y como lo podéis comprobar tanto mirando aquí en esta gráfica como en esta, son pacientes que se encuentran en la frontera de los dos clústeres, cosa que es lo que nos imaginábamos, ¿no? Son observaciones que son más difíciles de asignar a un grupo porque no están tan cerca del centroide. Entonces, hay más duda entre si ponerla en un grupo o en otro. Y luego lo que hicimos también fue hacer un p-valor con Wilcoxon de los dos grupos que se habían obtenido con los dos tipos de clúster. Entonces, bueno, aquí tenéis los boxplots. Entonces, por ejemplo, en aprendizaje verbal, hay un p-valor, bueno, en todos los casos los p-valores son muy significativos, pero son más significativos cuando los datos han sido normalizados, cuando los grupos se han formado normalizando previamente los datos. Por ejemplo, aquí pasamos de menos a la menos 19 y aquí a la menos 25. El único caso en que los grupos no se diferencian más, es decir, las diferencias que hay entre grupos no son tan significativas, normalizando los datos, que sin normalizar, son el de fichas correctas, que luego al final os comentaré por qué. Pero igualmente aquí podéis ver cómo están las dos cajas del boxplot están separadas, el p-valor es significativo. Lo mismo con serie de números, están más separadas y normalizando datos. Y el p-valor es más significativo, igual con la fluidez y con las condiciones de símbolos, la Torre de Londres y el porcentaje de errores perseverativos. Entonces, ¿por qué pasaba que
que con fichas correctas el p-valor es mejor sin normalizar los datos, precisamente por lo que os comentaba al principio. Si nos fijamos en la escala, fichas correctas va desde, 0 a 100 y todas las demás, la siguiente variable que tiene un rango tan grande es de 0 a 80. Entonces, lo que pasaba sin normalizar los datos era que el modelo le estaba dando más importancia a esta variable y por eso aquí es el p-valor más pequeño, porque como que se está fijando más en esta variable para hacer el clustering, cosa que no pasa cuando se normalizan los datos primero. Pero aún así, el p-valor para esta variable entre los dos grupos sigue siendo muy bajo. Entonces, así a modo de conclusión, pues la importancia de normalizar, como hemos visto con esta variable, es que nos aseguramos que todas las variables contribuyen por igual al modelo. Los pacientes que han cambiado de clúster, pese a que son 40, son pacientes que se encontraban en la frontera entre los dos grupos y al normalizar los p-valores mejoran en todas las variables, excepto para fichas correctas, pero sigue siendo un p-valor bastante significativo. Y con esto sería todo más o menos del clustering. Entonces, si tenéis alguna duda o lo que sea, pues adelante. Yo creo que es bastante convincente lo que has dicho. ¿Se oye? Porque como esto sí. no es si vale. Yo creo que es bastante convincente lo que has dicho de la normalización, no sé. Yo creo que lo que debemos hacer ahora es repetir los análisis, o sea, que nos mandéis una base con dónde queda cada paciente, de qué clúster hablamos en cada caso y repetimos las comparaciones que hemos hecho con las otras variables. Vale. Vamos, a mí me parece, no sé si tenéis algún, pero yo creo que es muy convincente, vamos. Vale. Claro, nos arriesgamos a que algo salga peor y también puede que algo salga mejor. Mejor según nuestras ideas previas, que eso no significa mejor ni peor. Sí. Yo lo que hice, lo que pasa que no lo he incluido aquí, es con los pacientes que tenía de SICI 2 milisegundos, que ya se había realizado un estudio del clustering, poner la nueva clasificación. Y creo que había solo 2 pacientes que me cambiaban de grupo. Entonces, los valores sí que me mejoraban también con esta nueva clasificación, teniendo el clustering realizado con los datos normalizados, pero claro, el cambio era, o sea, a lo mejor pasaba de 0,08 a 0,07. Es muy fino el cambio porque justamente solo había 2 pacientes que cambiaron de clúster, porque de todos los 271 pacientes, no todos están. Bueno, supongo que vosotros sí que tendréis otros más datos de esos pacientes, pero de TMS hay muchos menos. Claro. Tenemos los cambios de entropía, tenemos los parámetros de grafos, tenemos la resonancia magnética estructural, la imagen por DTI en bastantes, no en todos, los datos clínicos y bueno, y hay algunos datos genéticos, tampoco hay muchísimos, pero vamos que sí que hay bastantes más datos. Vale, pues bueno, ya se lo envío a Inés porque lo tengo ya preparado y ya me decís a ver qué tal. Claro, hay que ver ahora si sigue habiendo, pues eso, primeros episodios y bipolares en los dos grupos como había hasta ahora, que bueno, que supongo que sí. Y la influencia de las diferencias, por ejemplo, en valores de confusión, como en dosis de medicamentos, o la duración de la enfermedad, la comparación entre unos y otros. Vamos, todo eso es lo que compartimos en su momento, sí. Vale, pues se lo envío a Inés y ya me decís. Y vale, pues ahora os presento el ICI. Vale, a modo resumen, pues una pequeña introducción sobre qué es lo que hacemos, qué esperamos ver, etcétera. Luego una evaluación de la inhibición cortical entre controles sanos y todos los pacientes, incluyendo los bipolares. Luego os enseñaré los mismos resultados, pero solo con pacientes esquizofrénicos. Y por último, también he realizado el clustering de pacientes. Bueno, de nuevo el protocolo LICI son 2 pulsos que están separados por 100 milisegundos. Bueno, esto ya lo sabemos todos, ¿no? Y lo que esperamos encontrar es que la amplitud del single pulse sea mayor
que la amplitud del per pulse en el caso de los controles. También a modo resumen, el per pulse del LIFI no es como un per pulse del protocolo SIFI, sino que ha sufrido una corrección, que es que se le resta al per pulse que obtenemos en crudo, le restamos la señal single pulse desplazada 100 milisegundos a la izquierda para quitar el efecto del primer pulso. Entonces, estas eran las tareas que teníamos pendientes para hacer desde la reunión que tuvimos en Valladolid. Hemos aumentado la base de datos y seguimos aumentándola. Hemos calculado la topografía de tanto pacientes como controles. Hemos hecho una modificación de la ROI. No se ha hecho la inhibición cortical frecuencial porque, bueno, hay un hay un tiempo computacional bastante grande, entonces lo prefería hacer una vez ya tuviese la base de datos cerrada, bueno, incluyendo los pacientes que tengo hasta ahora. Se ha hecho también la evaluación solo de los pacientes esquizofrénicos y la evaluación del clustering. Entonces, bueno, de nuevo, el objetivo es evaluar el nivel de inhibición cortical provocada por los 2 pulsos de CMS. Actualmente tenemos 37 controles y 29 pacientes psicóticos. Y espero poder introducir, antes de que me vaya, 10 controles y 16 pacientes psicóticos más, que son todos los que tengo hasta ahora, preprocesados. Y se ha hecho también la selección de las componentes independientes del ICA y falta que los acabe de preprocesar. Y los parámetros que os voy a enseñar van a ser la amplitud del TEP, la amplitud pico a pico. De nuevo volvemos a evaluar la inhibición cortical con la resta de single pulse menos per pulse. Si la resta es positiva nos va a indicar una inhibición y usaremos el Wilcoxon-Ransom para evaluar las diferencias. Y bueno, esto es lo que esperamos, ¿no? Que en los controles pues el per pulse haya sufrido una disminución en su potencial y que en los pacientes no. Entonces, usando todos los pacientes. Esta es la señal temporal que obtenemos para controles. Como podéis comprobar, viéndolo visualmente, hay una bastante reducción del P60 y del N100. Y esta es la de pacientes. En la de pacientes parece que no haya sombreado, pero sí que lo hay. Lo que pasa es que las desviaciones están tan pequeña que se me solapa con la manera en que está graficado. Y aquí vemos visualmente que el P60 en pacientes no sufre ninguna disminución, pero sí que la encontramos en el N100. Si luego trasladamos esta información de la gráfica temporal a este gráfico de barras, pues encontramos exactamente eso, que en el TEP P60 la disminución, o sea, la inhibición de los controles versus la de los pacientes es significativamente diferente, y también en el P60 N100, es decir, si tenemos en cuenta la disminución que ha habido del potencial, o sea, de la señal desde el P60 hasta el N100. Esto entre los dos grupos. Si miramos intergrupo, encontramos facilitación significativa en el N45 en los pacientes, inhibición significativa en el P60 y en el P200 y en el P60 N100. Perdón, todo esto controles. Y en los pacientes encontramos que hay una disminución significativa en el potencial P140, en el potencial P200 y en el potencial N100 P140. Esto no sé si puede estar un poco ligado a lo que comentamos también en la última reunión, de que a lo mejor en los pacientes esta respuesta inhibitoria se producía más tarde, porque vemos que en los controles hay más diferencias en los TEPs tempranos y en cambio en los pacientes hay más diferencias en los TEPs más tardíos. Luego también hemos calculado la topografía. Hemos hecho tanto para para 3 ventanas más globales, que es la ventana global que va de 15 a 250 milisegundos, la ventana de TEPs tempranos que va de 15 a 100 y la de late o tardíos que va de 100 a 250. Entonces, en todas las gráficas lo que hacemos es plotear el single pulse, el per pulse. La tercera fila sería la resta single pulse menos per pulse, que por lo tanto,
Valores amarillos significan que ha habido una inhibición, que el single pulse tiene una amplitud mayor que el per pulse, y valores negativos, en este caso graficados con el color azul, significa una facilitación. Y luego hacemos la topografía estadística, que de nuevo, un valor rojo significa que ha habido un aumento del potencial en la señal per pulse con respecto a la single pulse, y un valor azul que ha habido una reducción del potencial, o en este caso de la ventana, de la amplitud global de esa ventana, en la señal per pulse con respecto a la single pulse. Entonces, para controles, lo que encontramos es que en la ventana global y en la ventana de early TEPS hay una disminución del potencial per pulse con respecto al single pulse en la zona dorsolateral prefrontal, que es la que estamos investigando, desplazada quizás, o al menos desde mi punto de vista, en la ventana global, a una zona más central. En cambio, en la ventana tardía, esta disminución se da a nivel más central y en una zona más reducida. En cambio, en pacientes lo que encontramos es que esta reducción de la señal per pulse con respecto a la single pulse solo se da en la ventana tardía, y por eso luego en la global también tenemos esta reducción, pero que viene influenciada prácticamente, o por no decirla toda, por esta ventana más tardía. Luego, esto es la diferencia entre, esto es single pulse menos per pulse de controles, single pulse menos per pulse de pacientes, por lo tanto, colores amarillos significa que ha habido una reducción del per pulse con respecto al single pulse, y colores azules, una reducción, ha habido un aumento del per pulse con respecto al single pulse. Y lo que encontramos es un poco lo que esperábamos ya mirando las topografías anteriores, que es que en la ventana de TEPS tempranos es donde encontramos más diferencias, porque es donde había una disminución o una inhibición en los controles, pero no estaba presente en los pacientes. En cambio, en las ventanas globales, como sí que teníamos disminución... Voy a poner el puntero porque creo que se va a ver mejor. Es aquí. Vale. Aquí en los controles sí que veíamos en la global que había una inhibición, que también se veía aquí en los pacientes, por eso luego aquí no tenemos nada cuando comparamos pacientes versus controles. Y más o menos lo mismo con la ventana late. Por lo tanto, podríamos decir que si tenemos en cuenta ventanas más grandes, donde vamos a obtener más diferencias entre controles y pacientes, será en una ventana de TEPS tempranos. Y luego hemos hecho lo mismo, pero para cada potencial. Los controles, donde vemos una inhibición más clara, es en el P60 y luego en el P200, tal y como nos habían indicado el gráfico de barras. Y en cambio, de nuevo, en pacientes, esta inhibición se ve, pero a partir del N100. Además, en el N100 y en el P140 está más centrada, no tanto en el lado izquierdo, y en el P200 sí que se desplaza un poco más hacia el lado izquierdo del cerebro. Y entonces, de nuevo, si comparamos pacientes versus controles, donde obtenemos más diferencias de inhibición, bueno, es en el P60. En cambio, P200 y P140 prácticamente no hay mucha diferencia, porque los dos grupos inhibían, y en el N100 pues tampoco obtenemos ninguna diferencia. Estos mismos resultados los hemos replicado con los pacientes esquizofrénicos, quitando a los bipolares. ¿Qué pasa? Se nos ha reducido bastante el número. Pasamos de 29 a 17 y mantenemos el número de controles. Por lo tanto, la estadística pues, puede variar un poco. A nivel temporal vemos un poco más o menos lo mismo, que el P60 entre las dos, entre per pulse y single pulse de pacientes es más o menos igual, aunque aquí sí que se ve un poquito más de reducción del per pulse, y el N100 vemos la reducción. Y si miramos el gráfico de barras, pues encontramos prácticamente lo mismo que encontrábamos cuando teníamos todos los pacientes. Entre grupos hay diferencias significativas, habiendo más inhibición en el grupo de control, en el P60 y en el P60N100, y dentro de cada grupo
pues las diferencias significativas del grupo control se mantienen porque es la misma base de datos. Es decir, el N45 facilita, inhibe P60 y P200 y en el grupo de pacientes perdemos la significancia de inhibición del P140 y solo la mantenemos en el P200 y en el N100 P140. ¿Y qué pone? Que no lo veo. SPPP. Single pulse. Single pulse, rojo, Vale, sí, vale. perdón. El single pulse es el que Vale, yo... no, es que me es el azul. estaba yo liando con si eso era, es que lo veía desde aquí, SP, y me decía esquizofrenia a patients. Digo, no puede ser. No, no. No, que era. Vale. Y luego, con respecto a las topografías, bueno, las controles, pues lo mismo que hemos comentado antes. Y en cambio aquí, en los esquizofrénicos, perdemos significancia en la inhibición de la señal tardía, o sea, de la ventana temporal de los TEPs tardíos y por lo tanto también en la global. Pero bueno, cuando comparamos luego controles versus pacientes esquizofrénicos, de nuevo, tenemos solo diferencias significativas en la ventana temprana y aún así no son tan significativas como lo eran antes. Yo lo achaco a que el número de pacientes ha disminuido bastante, entonces pues no puedes obtener unas diferencias tan claras. Luego, cuando le hacemos TEP a TEP, bueno, pues esta es la misma figura que os he enseñado antes para los controles, P60 y P200, donde hay más inhibición a nivel dorsolateral prefrontal, y de pacientes, el N100 tiene un par de electrodos que sí que tienen una reducción significativa en el N100 y en el P140, pero en el P200 ya no encontramos la significancia que encontrábamos antes. Y cuando comparamos entre pacientes, pues entre grupos, perdón, prácticamente no hay nada, cosa que me chocaba un poco porque luego en el gráfico de barras o cuando mirábamos la amplitud del TEP del P60 yo me esperaba aquí encontrar una zona más marcada y es solo un electrodo el que tiene toda la significancia. Pero yo creo de nuevo otra vez que es por la N. A ver si incluyendo los nuevos pacientes, pues estos resultados mejoran. Entonces, una cosa que había comentado al principio es que también habíamos modificado la ROI para hacer el cálculo de la amplitud de los TEPs. Se modificó y vimos que iba peor con esa ROI modificada, se parecían más las señales y demás, entonces decidimos quedarnos con la ROI de Cache, que es la que habíamos estado utilizando hasta el día de hoy. Entonces, luego también hicimos el clustering de los pacientes. Este análisis del clustering está hecho con el clúster con los datos normalizados. De los 29 pacientes, solo tengo 28 que tengan datos cognitivos, por lo tanto, que tengan una clasificación, me faltaría este paciente. Y también comentar que solo hay un paciente que cambie de grupo de estos 28, en este caso solo hay uno que cambie de grupo. Entonces, los resultados con el clustering hecho con las variables cognitivas normalizadas y el clustering hecho sin normalizar las variables va a dar prácticamente lo mismo porque solo es un paciente el que cambia. Tenemos 8 pacientes del grupo 1, que es el que estaba peor cognitivamente, y 20 pacientes del grupo 2. Estas son las señales temporales. Como podemos comprobar aquí, P60 y N100 del clúster 1 ya vemos que es muy similar entre el per pulse y el single pulse. En cambio, en el clúster 2 sí que vemos que el P60, single pulse y per pulse es similar, pero el N100 ya no lo es tanto. Y estos son el gráfico de barras que obtenemos al calcular la amplitud de cada TEP y de los valores pico a pico. Entre los grupos no hay nada que sea estadísticamente significativo, pero para el N100 y para el N100 P140 sí que obtenemos un p-valor inferior a 0,08. El N100 creo que era 0,07 y N100 P140 0,06. Y luego, si miramos este cambio de amplitud entre single pulse y per pulse dentro de cada grupo, son significativos para el N100, el P140, el P200 y el N100 P140 de los pacientes del grupo 2, que era un poco ya lo que esperábamos,
puesto que es un grupo más grande y son los resultados que hemos obtenido cuando teníamos todos los pacientes, incluso cuando teníamos solo los pacientes esquizofrénicos. De esto no he calculado las topografías, entonces simplemente a modo de conclusión, lo que hemos comentado a nivel topográfico, que entre las ventanas global y late se parecen más los pacientes y los controles, y es en la early la que están más diferenciadas. De nuevo, no sé si es por lo que comentábamos en la última reunión, de que a lo mejor en los pacientes pues llega más tarde esta respuesta inhibitoria, por lo tanto el late del paciente sería el early del control, y como no vamos más allá, pues a lo mejor el segundo late del paciente sería como el late del control, no sé. De nuevo obtenemos que el P60 y el pico a pico P60 neción son los que marcan más diferencias entre poblaciones, que es lo mismo que obteníamos en el protocolo SIFI. Y además esto concuerda con que en la ventana early es donde vemos más diferencias, puesto que son TEPs que pertenecen a esta ventana. Y de nuevo eso, que al reducir el número de pacientes, pues la estadística se ve afectada. Y una pregunta que lanzaba al aire, que cómo queréis organizar la publicación. ¿Queréis hacer solo LICI, hacer SICI más LICI? No sé qué idea tenéis. Y ya está. Bueno, buena pregunta. Yo creo que dependerá también bastante de lo que podamos tener con los nuevos casos incluidos, ¿no? Porque son bastantes. Sí. O sea, yo La creo verdad que es que sí. los papers en general es tener un mensaje claro. Decir una cosa y decirla bien, más que decir muchas. Vale. Pero SICI y LICI, la verdad es que son cosas bastante complementarias. Hay dos formas de ver esto. Tenemos pocos pacientes y contamos más cosas, o tenemos pocos pacientes y contamos solo una cosa. Yo la verdad es que a priori, en principio, sería partidario de dos tipos de artículo. Uno, SICI y LICI en bipolares, esquizofrenia y controles, como 3 grupos. Y luego clústers y SICI y LICI. Vale. Claro, yo aquí lo que decía, comentaba con Gema, es que como en LICI es esto, que ahora tenemos una N de 29, bueno, 29 incluyendo bipolares, pero que se pueden subir ahora a otros 12 o 14, entonces la verdad que quedará una cantidad bastante grande. Si mezclamos SICI y LICI, como el SICI más o menos está a la mitad, son con 2 milisegundos y la mitad con 4, ahora mismo más o menos son mitad y mitad. Y cada vez el de 2 será más grande. Entonces, claro, estás como... Sí, tema, sí, es verdad. Estamos un poco confundiendo. Entonces, lo que yo le proponía a Gema y que os queríamos hablar con vosotros es que quizás yo veo que con estos análisis de LICI, ahora cuando podamos incluirlos, es verdad que la clave es esperar a poder incluir el resto y acabar de ver. Pero la tendencia, aparte de, aunque no salga significativo, cuando quitas los bipolares, aunque no sea significativo o pierdes parte de significación, los mapas estos donde amarillo-azul, o sea, donde se veían incrementos, decrementos, no variaban tanto. Lo que pasa que por ser una N más pequeña, no era significativo, pero lo que es las tendencias estaban. Entonces yo confío que a ver si incluyendo los que quedan, bueno, pues podemos, esta significación que nos falta un poquito se puede alcanzar. Y yo vería bien un artículo únicamente con LICI porque ya tiene mucha cosa, porque tienes que corregir esta parte del prepulso, es decir, esta parte de restar el single pulse desplazado, que eso ya lo tienes que explicar. Tienes, pues eso, luego las representaciones en la ROI, ventana early, global y late, que ahí ya tienes también para discutir, ventanas independientes, topografía. Yo creo que tiene bastante cosa por ser un poco, por centrarnos. Y quizás, en un segundo lugar,
mezclaría ya SICI y LICI con los clusterings, que es lo que tú dices, de incluir las 3 poblaciones y en este caso, bueno, pues ya sí que se puede llegar a ver cómo capeamos todo el tema este del intervalo interestímulo, pero yo lo vería más encajado así. Ya, a ver, como siempre hay que ver qué pregunta hacemos y qué responde mejor a la pregunta, Eso es. ¿no? O sea, el asunto es, queremos estudiar las funciones inhibitorias en pacientes con esquizofrenia, con trastorno bipolar y en realidad, fundamentalmente, lo que queremos ver es si hay un grupo de pacientes que estén caracterizados por una alteración inhibitoria y otros no. Entonces ahí podemos partir de un clúster de los propios datos de TMS, pero tenemos pocos, demasiado pocos, o podemos partir del clúster válido que hemos encontrado, porque además se caracterizaba por una hiperactivación. El problema insoslayable es el de que hemos perdido la mitad de los SICIs. Sí, esa es la lástima, sí. Claro, estaríamos en un punto diferente, sí. Tenemos, condiciona. Claro, y tenemos que hacer bastantes más, porque si hacemos el análisis de clústeres y decimos que tenemos LICI en 35, 40 y SICI en 20, pues queda feo, pero tendremos que decirlo. Sí. Y en ese caso, no, pues claro, si comparamos LICI, pues algo tenemos que hacer con el SICI, porque además es muy, muy importante. Yo diría que es más Bueno, importante. también en cierta manera, no sé, al final también se puede, sabes que no sé cómo encajaría, pero al final como también tendremos este estudio de comparativa del intervalo interestímulo en SICI, comparativa de 2 y 4, es decir, ya se podrá llegar a decir que, bueno, es decir, se puede decir la verdad, es decir, que empezamos registrando 4 y después hemos registrado 2, entonces, bueno, se podrían llegar a medir también estas dos cosas, con un ISI de 4 con un ISI de 2. No sé si metes mucha variabilidad y mucho ruido. No Bueno, sé. yo creo que ahí sería mejor, pero bueno, eso es a la hora de redactar el artículo. Como hace mucha gente, hemos incluido 36 pacientes. De esos 36 hemos descartado a 12 porque estaban hechos con 4 y hemos visto que no valían. Ya está. Sí. Entonces los análisis se hacen de SICI con X y de LICI con Y. Con X menos Y, sí. Claro. Pero vamos. A ver, Bueno, una de las cosas buenas de presentar, si presentamos, como parecen apuntar los datos, que tanto SICI como LICI están globalmente disminuidos, es decir, la inhibición mediada por un tipo de receptores GABA y por otro tipo de receptores GABA, es que eso apuntaría que hay un factor común en ambos, que podría ser el factor que estimula las células inhibitorias, que son los receptores que se llaman NMDA para el glutamato. Entonces, si está disminuida la transmisión inhibitoria por ambas vías, esto apuntaría a un mecanismo común de activación de las células inhibitorias, que puede ser porque hay muchos datos que apuntan a que en conjunto, en pacientes de este tipo, esta función, es decir, digamos el gatillo de las células inhibitorias puede estar alterado. Eso en conjunto, en pacientes con esquizofrenia y con trastorno bipolar. Quiero decir, a ver, no quiero decir en conjunto, quiero decir que si lo estudiamos en conjunto y encima demostramos que esto es más posible en pacientes con esquizofrenia, pues es un hallazgo. ¿Me explico? Entonces eso apoyaría a estudiar SICI y LICI en los dos grupos. Pero también podemos decir esto una vez que veamos lo de los clústeres. Si en el clúster cognitivamente peor está disminuida la inhibición por las dos vías, podemos utilizar el mismo argumento. Estoy pensando en voz alta, nada más. Sí, ya está bien. Globalmente, sí. Al final la diferencia entre SICI y LICI es que apunta a un neurotransmisor distinto, GABA. A un receptor. Sí, pero claro, los receptores están en las células inhibitorias.
las células excitatorias, quiero decir GABA A y GABA A. Pero si el problema es que las células inhibitorias liberan menos GABA, eso afecta a la función de los GABA A y de los GABA B que están en las células excitatorias. Entonces, si la función es primariamente de las células inhibitorias, la disfunción no es de los receptores GABA, sino de la liberación GABA o de la excitación de las células inhibitorias. Si fuera solo disfunción SIC-Lici, apuntaría que la alteración está en las células, en los receptores de las células excitatorias. Claro. Entonces, claro, la información que nos dan los dos juntos en la misma muestra es importante. Pero esa información se puede hacer o bien por los clústeres, que además apoyaría que hay una disfunción en las vías de excitación de las células inhibitorias en el clúster 1, o en el caso de que sea igual en los dos clústeres, pues tendríamos que buscar otra explicación. Vale. No sé, bueno, también hay que tener en cuenta la estrategia, lo que hay que publicar, lo que hay que decir a las agencias que nos financian. Entonces, yo creo que publicar algo con TMS, en este caso con LICI, pues es una buena aportación, porque tendríamos... Claro, yo creo que al final esta parte del LICI, bueno, pues tendría un punto de vista también eso, más de método, ¿no? De técnica, de cómo se ha hecho, de la selección de las ventanas, es decir, que un poco está más ligado a... Sin embargo, cuando se une SIC y LICI, pues tiene una carga de discusión importante de todo esto que tú comentabas, de los neurotransmisores, de cómo la GABA A, GABA B. ¿Cuántos de los 16 pacientes son esquizos y cuántos bipolares? ¿Lo sabemos? Pues ahora te lo digo. Pues ya van a ser 15 bipolares. Ya. Te confirmo. Los resultados en general, ¿cómo los veis? Que los resultados en general del LICI. Del LICI, sí. También me parecen muy interesantes. Yo creo que, hombre, habrá que ver eso de si es más tarde una cosa que otra, pero yo creo que en la literatura, en la poca literatura que hay mucho sobre inhibición o falta de inhibición en la ventana más temprana, ¿no? ¿No te Sí. parece? Sí. Yo sí que es verdad que he leído algún artículo que te lo comenté, Gemma, de tipo parecido a lo del Perturbation Complexity Index, que dan un pulso y ven cómo se propaga por la corteza, y como que veían que en las ventanas tempranas no había diferencias, o sea, perdón, que la diferencia la veían más en los pacientes en la ventana más tardía, o sea, como que el efecto venía después en los pacientes, que concuerda con esto que ha pasado aquí, como que al principio se ve inhibición en los controles y esa inhibición parece que se ve como más tarde en los pacientes, no sé, es como más recordado. No sé, pero me parecen resultados muy, muy chulos. Y luego me había apuntado para preguntarte lo de la ROI, porque lo de los mapas topográficos creo que fue con esa idea, ¿no? Para ver si la ROI que habíamos cogido de Cash como que encajaba o a lo mejor convenía cambiarla, pero has dicho que probasteis con otra y no... Sí, en SICI sí que es verdad que hay dos canales que no los usamos de la ROI de Cash porque iba mejor sin esos canales, pero en LICI la que funciona mejor es la de Cash. Hay 8 que son esquizofrénicos. 8 de cada, porque hay 16, ¿no? Sí. Pues entonces nos quedaría, ¿cuánto nos quedaría en esquizofrenia? De 25. Sí. 17, 25, sí. 25 y 20 bipolares. Pues es un estudio que ya va estando bastante bien para tener 3 grupos, ¿no? Para comparar LICI en los 3 grupos. En bipolares, esquizofrenia y controles. Y yo creo que podría ser otra opción también, comparar entre los 3 grupos. Claro, un buen paso para después pasar a los clústeres. Vale. Ahora somos ortodoxos, entre comillas,
comparamos con los diagnósticos ortodoxos o actuales y luego después decimos que no nos los creemos y pasamos a los clústeres. Vale. ¿Bien? ¿Os parece entonces, Lici, con estos Sí. 3 grupos? Sí. Sí. Entonces ahora lo que hacemos es incorporamos estos nuevos sujetos y bueno, pues Gemma pasará un informe, digamos, replicando estas figuras, pero con Vale. los nuevos. Sí. Y hacemos también, Gemma, hacemos la comparativa, hacemos la global, la inicial, y luego haces como dos, una solo con esquizofrénicos y añades una Otra solo con bipolar. con bipolares. Vale. Y luego, claro, y luego tenemos que ponernos de acuerdo en qué parámetro elegimos Eso es. para Lici. ¿Vale? El área bajo la curva global, la temprana y la tardía por separado. Sí, yo Vale. creo que una vez que tengamos toda la perspectiva, ¿no? Pues acabamos de terminar de afinar, que es lo que... Sí. Yo creo que el enfoque del artículo ya tiene que ser, digamos, pues bastante clínico, yo creo. Como estamos comparando 3 grupos, o sea, bipolares y esquizofrenia, claro, la parte técnica es muy importante en la descripción, pero aquí, claro, tenemos que meter bastante más de... Sí, luego la parte de la discusión hay que darle mano. Y la introducción también para decir, bueno, pues que el objetivo es que no se ha estudiado esto, porque yo creo que en bipolares, ¿te suena? Yo creo que no hay nada, simplemente. Vale. Vale, pues yo creo que eso, cuando tengamos ya esta base completa, se nos resolverán, espero. Vale, pues tenemos que, bueno, nos mandáis como siempre una base de datos con los números de cada sujeto y Sí. nosotros lo dimos con las otras cosas y bueno, y decidimos entre todos cuál es el parámetro más fiable de inhibición que podamos seleccionar. Vale. Yo en este envío lo del clúster también para que lo podáis ver con las otras variables que tenéis, de la nueva clasificación de los pacientes. Y ya está. Vale, muy bien. Fenomenal. Muy bien. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, Gemma y Alejandro. A vosotros. A vosotros. Hasta pronto. Que vaya bien. Chao. Chao. Cuando yo cuelgo ya se quita de grabar. ¿Cómo va Creo esto? que sí. A ver. Bueno, que va. Si no cuelgo yo, No, de tener grabación aquí.